Entonces, estábamos viendo el tema de los transformadores enrollados. Y en este caso, notemos por favor que existe una expresión mnemotécnica, que es la que acabamos de comentar, que yo puedo calcular esta impedancia con el umbedio, sumando las impedancias que tiene su índice y restando la que no tiene su índice. Por tanto, ahora, si esta regla no me acuerdo, ¿cierto? Me confundo o la olvidé, tengo el plan B, que es sumar 2 y restar la otra. Y por tanto, en realidad, en rigor, el procedimiento matemático no es tan complejo. Lo que sí es importante algo. Fíjense, aquí ZPS, ¿dónde me dio el fabricante? En el primer ciclo. ZPT, ¿dónde midió? En el primario. O sea, estos dos valores están medidos en el mismo lado. Pero ¿esta dónde midió? Terciario. Y por tanto, esta, al ser medida en el terciario, está referida al terciario. Y estas otras dos están referidas al primario. Por tanto, este valor, antes de insertarlo aquí, tenemos que tomar ese valor en unidad y referirlo al lado primario. Por tanto, hay un paso intermedio que me recuerda que yo no puedo los valores que me entrega el fabricante usarlos directamente, sino que tengo que necesariamente referir esta impedancia respecto de la potencia base que estoy ocupando y respecto al voltaje base que estoy ocupando. Y por tanto ahí tenemos un detalle. Por favor, detalle que vamos a comentarlo cuando veamos un problema, para que ustedes vean el detallito que es una sutileza, pero que en la práctica es importante tenerlo presente. Ahora, el autotrafo. Tengo un bobinado primario y aquí saco el voltaje secundario. Por tanto, a diferencia de un trafo de 2 enrollados trifásico o de 3 enrollados trifásicos, aquí tengo un devanado que no está aislado. Por eso es que se llama este transformador un transformador de devanado continuo, porque no tengo aislamiento entre el primario y el secundario. Ahora, estos transformadores tienen aplicaciones muy escasas, muy singulares, y por tanto, usualmente, para no complejizar la temática y pensando que el 99% de los trafos son trifásicos o de 3 enrollados, ¿cierto? De 2 devanados, 3 devanados, usualmente aquí antes me acuerdo que entraba a trabajar con el modelo, pero es un lío realmente complejo. Ahora, lo que sí tengo que comentar es que ¿dónde nos vamos a encontrar con esto? Cuando alguien se equivoca. Este equipo se usa para factores de relación entre 1 y 2. La relación entre el primero y el secundario está entre 1 y 2. 1,2, 1,5, 1,8. Entonces la pregunta es, ¿cuánto ocupamos este trafo? Bueno, desafortunadamente, a mí me ha tocado encontrarme con estos equipos, pero cuando alguien se ha equivocado. Por ejemplo, oye, llegó un motor de 1500 HP en 4,16 kV. Llega al departamento de mantenimiento y el viejo le dice, oye, pero nosotros no tenemos 4,16. Aquí la tensión que trabajamos es 6,3. Entonces, habría que mandar a hacer un transformador de 4,16, o sea, de 6,3 a 4,16, ¿me explico? Y eso es un transformador específico, dedicado y caro, porque hay que mandar a hacerlo a pedir. ¿Qué hacemos entonces? El plan B, ponemos un autotrafo donde nos conectemos, ¿cierto?, en 6,3 y entrega aquí 4,16. ¿Se entiende? Profe, cuando se habla de autotrafo, ¿como que se regula? ¿O? No, es un transformador que tiene la particularidad de que permite una regulación de voltaje no mayor a 2. Es decir, no puedo ni subir ni bajar, no puedo subir al doble la tensión de red, ni tampoco bajar la mitad.
O sea, si yo aquí tengo un transformador 66 a 13,8, por ejemplo, ¿cuál es la relación que hay? ¿Cuánto me da el cocientes? 5. ¿Cuánto me da aproximadamente? 4.7. 4,7. También podemos encontrar transformadores, por ejemplo, de 6,3 a 0,38. Y ahí tenemos una relación mayor a 10. Pero no hay una transformación de energía, sino que es como un TAP nomás que sale en... Claro, lo que pasa es que aquí la gran diferencia es que primero, por la característica de diseño, yo no puedo amplificar o reducir más del doble, o bajar la mitad. Y lo otro, la otra complicación es que aquí no tengo la posibilidad de desacoplar, porque el devanado es uno solo. Lo que yo estoy haciendo acá es como un divisor de voltaje. Estoy sacando un arranque. ¿Me explico? Y por tanto, en ese contexto, este es un equipo bastante más simple de implementar y más económico. Pero la pregunta es, ¿dónde lo uso? Principalmente lo uso en aquellas aplicaciones donde los voltajes son parecidos. Por ejemplo, 15, 13,8. Tenía la planta, tensión de suministro 13,8. Oye, cambió la tensión de la empresa distribuidora a 15. Me puedo arriesgar a conectarme en 15, pero lo que dice sentido común es que es mejor poner autotráfico. Tengo un motor de 4,16 y lo quiero pasar a 6,3, porque es la tensión que tengo. Entonces, uso el autotráfico. Normalmente, ustedes se van a encontrar un autotráfico, normalmente, cuando alguien, no digo la persona de planta, sino que alguien normalmente hace una compra sin poner atención en los valores polinomiales. Ya hay que corregir el tema. Oye, llegó el motor, aquí está, hay que montarlo, hay que llevarlo al servicio, y como está ahora no puedo hacerlo. ¿Y cómo compatibilizo los voltajes? Mandando a hacer un autotráfico. Es un sistema mucho más simple y más compacto, y más rápido de armarlo. No sé si me explico. Entonces, como son situaciones singulares, y digamos, ya nosotros ya no cometemos errores. Es poco frecuente esto, y por tanto cada vez es más escaso este equipo. Esos son Sí. los delta, ¿no? ¿Perdón? Como los delta. No, es que aquí estamos hablando, los trafos normalmente uno los entiende como bobinados aislados. Comparten la misma pierna, pero están aislados. Este no está aislado. Y por tanto tiene algunas limitaciones desde el punto de vista de problemas de aislamiento. Pero lo que yo les planteo es que este equipo, del punto de vista de su uso en el ámbito industrial, es un uso más bien acotado, a situaciones muy puntuales y cada vez más escasas. Entonces, no tiene mucho sentido entrar a picar, digamos, y hacer que usted... ¿Cómo se lo puedo plantear? Como estamos en la cúspide de la motivación, esto desmotiva, digamos. Entonces no los quiero desmotivar, y por tanto en ese contexto es que yo he desechado este equipo. Ahora, si a alguno de ustedes les gustaría entender esto, les puedo pasar una referencia para que lo busquen y puedan trabajar con eso. Pero normalmente si hablamos de tráfico, ustedes van a encontrar transformadores de 2 devanados o de 3 devanados. En el ámbito industrial, todos son de 2 devanados, excepto situaciones puntuales que sería ese caso. Si es que alguien cometió algún error en la compatibilidad de voltaje. ¿Sí? Ahora, Yo le preguntaba porque una vez vi una llegada de líneas de medida, ¿sí? traían 2 líneas solo. Y pero instalaron un trapo que necesitaba energía trifásica. O sea, necesitaba corriente trifásica. Entonces, como llegaban 2 líneas arriba, conectaron el transformador. ¿Ya? Y uno dice, no sé, pues aquí irán a sacar bifásica, pero sacaron trifásica del transformador. Me decían que el transformador era delta, por eso les preguntaba, porque es una configuración extraña. Porque lo normal es ver 3 líneas y llegan a Sí. grafo. Y ahí sacan la línea trifásica. Ya pues este llegaban 2 líneas y sacaban trifásica. Ah, Y era un transformador delta. claro, en ese caso era de bifásica a trifásica. Esa. Sí. Mira, yo en el caso de los trafos hay una cantidad de variantes. Eso igual lo mandaron a conocer. Ya, hay una cantidad de variantes que se transforman en situaciones puntuales.
para resolver un problema bonito. Ahora, si tú tienes más antecedentes, lo puedo buscar, y si es bonito incluso lo puedo incluir en la prueba. Sí, es interesante, digo. Estamos, porque hay que descubrir cosas nuevas. Aquí estamos. Es que era, en el fondo era conectar los dos transformadores monofásicos Sí. y lo conectaron porque vieron los devanados, había un devanado en los Estados Unidos y con ese estaba la tercera fase. Si tuviera el diagrama sería excelente que pudieras compartir para conocerlo. Yo en realidad ahí, puntualmente, yo entiendo que incluso hay líneas bifásicas, así una frecuente, digamos, sobre todo en la ruralidad. En la redundancia. Pero el tema es que, desde el punto de vista de la conexión, habría que conversar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero comentarles a ustedes para finalizar esta parte? Profesor, Dígame. respecto a eso, entonces, cuando dijo, era cuando no se hacía bien el tema del montaje, cuando no se calculaba bien. Claro, cuando... Y eso es algo extra que uno hace porque ya no puede corregir lo que ya tiene el motor. No, lo que pasa es que tú, por ejemplo, tú estás a cargo del área de mantenimiento de una planta. Y te llega un motor de, no sé, 1200 HP en 416. Ahí está, te llegó. Alguien hizo la compra en Santiago, se hizo el traslado y llegó a la planta para alguna aplicación de proceso. Y resulta que tú te das cuenta que en tu planta tienes una tensión de operación de 13.8 y 6,3. No hay 4.16. Entonces ahí tienes dos opciones. Una opción es contactarte con algún proveedor de transformadores, Rona por ejemplo, por dar un ejemplo, y decirles que necesitas un transformador de 6,3 a 4.16. Me conecto en 6,3, que es mi tensión de planta, y la bajo a 4.16, que es la tensión del motor. ¿Sí? O sea, le agrega algo extra para reducir. Claro, ahora, el tema es que usualmente, si la empresa es una empresa seria, ellos te van a decir, ¿sabe qué? No le conviene instalar un transformador trifásico. Le conviene mucho más y económicamente un autotransformador, que sería esta conexión. Entonces el autotransformador viene a compatibilizar diferencias de voltaje, pero como que son cercanas. ¿Pero qué es una configuración o es algo? No, es un equipo. Es un equipo. Es un tarro, literalmente es un tarro, donde la gran diferencia o particularidad es que tú no tienes, en el caso de un transformador acorazado o un transformador típico, Como que la unión acá. aquí está el trafo, este es el normal, trifásico. ¿No? Y este tiene devanado primario y secundario que comparten la misma pierna, uno abraza al otro, para tratar de absorber la mayor cantidad de flujo. Entonces el autotransformador es un equipo parecido a este. Es más chato, es menos voluminoso, y que básicamente lo que hace es el mismo propósito de este transformador, pero la única diferencia es que corrige diferencias de voltaje bastante más pequeñas. Pero no pierde potencia. Pero tiene potencia, un transformador que tú lo puedes comprar de 1 MVA, de 2 MVA, 3 MVA, hasta 3 MVA. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces esa es la única diferencia en términos del equipo. ¿Pero dónde puso ahí que no podía variar hasta el doble o a la mitad? Claro, lo que pasa es que el equipo, para que tenga un buen funcionamiento y las pérdidas estén controladas, tú debes pensar que siempre la relación de vuelta no puede ser igual al doble o a la mitad. Esa es la condición de diseño del equipo. Por tanto, si tú quieres modificar la relación de voltaje entre 1 y 2, está bien. Por ejemplo, en este caso, tengo ¿cierto? El transformador, tengo el voltaje de red, el voltaje de la red, por ejemplo, 6,3 kV, y el voltaje del motor es 4,16 kV. ¿Sí? Por tanto, ¿cuánto debo bajarlo? ¿Cuál es la relación que habría entre 6,3 y 4,16? Este es un valor que está por arriba de 1, pero por debajo de 2. ¿Se das cuenta de la relación de voltaje? Como la relación de voltaje está entre 1 y 2, debiese pensar mejor en nuestro transformador. ¿Sí? Pero ahora, si tú tienes un transformador, tienes el voltaje del motor, P del motor, 2,16 kV, aquí ya no es tan claro que te sirva nuestro transformador. Y tendrías que pensar en un transformador tradicional de 2 de valor. ¿Está bueno? A eso me refiero con el rango de acción del autotransformador.
cuando las variaciones de voltaje son pequeñas. Porque si no tienes que... Si no, fíjate, lo que estamos diciendo con eso es que si este es el devanado primario, yo saco de aquí un divisor de voltaje. Aquí tengo la reactancia total, aquí tengo la reactancia del lado primario, reactancia secundaria. Entonces, la cantidad de vueltas que yo dejo fuera es pequeña. Si yo empiezo a aumentar más de 2, significa que ya estoy ubicando el devanado en la mitad o más abajo. Y ya empieza a haber un problema de diseño. Esa es un poco la mirada de... Ahora es un poquito más complejo, pero para los efectos prácticos, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan la idea. La idea, ¿cierto?, del sentido de ese equipo. Que te insisto, es una situación puntual. Ahora, por favor, les pido con todo cariño, si un día de mañana ver un autotrafo, foto y WhatsApp para el profe, digo. Está bueno. Para compartirlo, porque yo la última vez que vi esto fue no puedo decir la empresa, pero una empresa maderera, digo, donde había, ¿cierto?, un autotrafo para corregir un error de especificación de un motor de alimentación. Eso físicamente tiene un solo núcleo. Un solo núcleo, claro. En cambio, el transformador tiene... Separado, circuitos tiene una separados. estructura separada, y es más grande. Y es más grande. Entonces, este es más compacto, más fácil y más barato en términos prácticos. ¿Sí? Ahora, fíjense, tenemos, no sé si le respondí la consulta, ¿sí? Tenemos entonces un trafo trifásico de 2 bobinados, el tradicional. Ahora, cuando yo compro un transformador, lo que yo quiero que ustedes entiendan, por favor, es que aunque no lo pidan, el transformador ya viene con tap primario. Es decir, con una relación de vueltas variables. Lo pida sí o no lo pida, el equipo ya viene de fábrica, ya el fabricante ya le incorporó el tap. Si usted no lo ocupa, no lo ocupa, pero está la posibilidad de que lo ocupe. Entonces, el tap primario normalmente lo que hace es permitir corregir la tensión en más o menos un 5%. Y por tanto, lo que hace el tap finalmente es permitir corregir una caída de tensión en el primario o una subida de tensión en el primario. Entonces aquí tenemos en consecuencia esta mirada del transformador, donde tengo en el primario distintos puntos de conexión, que son los terminales del tap. Y por tanto, aquí tengo un bobinado variable, el bobinado secundario fijo, ¿sí? El bobinado secundario siempre fijo. Y por tanto, fíjense, aquí está el caso, un trafo 13,8 a 400 volts. Es el trafo, pero el trafo ya viene con el 5% incorporado. Fíjense, el trafo es 13,2 a 400 volts. Y por tanto, como es un 5%, yo puedo levantar en 2 etapas, etapa 1, etapa 2, hacia arriba el voltaje, o hacia abajo, etapa 1, 2, etapa 1', etapa 2'. Por tanto, el fabricante me permite trabajar con 4 voltajes más el voltaje central del equipo. Fíjense, 13 en la etapa segunda, la primera etapa es 13.530 y la segunda etapa es 13.860. ¿Ah? 13.860, 13.530, ¿sí? ¿Me explico, no? Y hacia abajo tengo 12.870 y 12.540. Eso lo saqué de la placa de un trafo. Fíjense. ¿Cuánto es eso de eso? ¿En cuánto subió? Hagamos el cálculo. ¿Cuánto me da 13.530 dividido por 13.200? ¿Cuánto me da?
1,025. 0.25. 0,25. 1,025. ¿Sí? O sea, ¿cuánto subió en porcentaje? 2,5%. En el nivel de arriba. Primero, ¿cuánto me da 1.380 dividido por 13.200? 1,05. O sea, un 5%. Por tanto, yo puedo subir un 5% más o puedo bajar un 5%. Y cada paso es el mismo, de 2,5%. Por tanto, ahora alguien puede decir, bueno, ya me quedé. Es legítimo. Ahora, fíjense, yo tengo este tráfico. Tengo este tráfico. Tengo el transformador, 13.200 en el lado primario, 400 por en el lado secundario. Y aquí en el secundario tengo una carga. Cuando hay 13.200 aquí, aquí hay 400. La pregunta es, ¿qué pasa si aquí en el punto de llegada, llegan 12.000 volts? ¿Cuánto llegarían aquí abajo entonces? Será 12.000 por 400 dividido por 13.200. ¿Sí? ¿Y eso me daría cuánto? Si me hacen el cálculo. 333. 373. 63. Estoy sordo, discúlpeme. 363. 3. 6 volts. Por tanto, fíjense, yo esto lo puedo controlar porque está en el equipo, pero yo no puedo controlar qué tensión me llega porque depende de la instalación. Y por tanto, si están llegando 12.000, entonces aquí me están llegando, en vez de 400, 363. Lo que tengo aquí es una caída de tensión que va a originar que todos los artefactos que estén conectados acá potencialmente no van a operar a condición nominal. ¿Cuánto bajó? ¿Cuánto baja esto? 400, 360, ¿cuánto es la caída? Casi 10%. Fíjense, el voltaje ¿cuánto cae? El voltaje será 363,6 partido por 400. ¿Y eso me da, por favor? 0,909. Por tanto, si aquí abajo yo tengo un motor de inducción, ¿qué tensión está llegando? No le llega la nominal, le llega un 90%. Ahora alguien por así me pone a mí que. Bueno, si a un motor el voltaje es 0,909 del voltaje nominal, el torque que va a rendir el motor será 0,909 al cuadrado. ¿Cuánto me da 0,909 al cuadrado? Bueno. 0,82. Por tanto, ¿cuánto me falta para llegar a 1? 18%. ¿Me digo? Por tanto, el motor está perdiendo casi un 20% de torque en el eje. Y si el motor está con la carga más o menos pesada, el motor se puede trabar. El motor traba. Tenemos un problema. ¿Estamos? Entonces, la tensión para mí es tremendamente significativa porque yo, cada vez que tengo una caída de tensión, potencialmente tengo un problema con los motores. Porque el motor pierde torque. Porque la tensión depende, el torque depende de la tensión del motor. ¿Ya vieron un motor de inducción? Estamos recién. ¿Están en ello? Sí. Acuérdense que la curva de torque del motor es 3, la tensión aplicada al cuadrado, S omega S, factor de la resistencia del rotor, más la resistencia del estator, esto dividido por S, más la reactancia de rotor, más la reactancia de estator, eso al cuadrado, por
la resistencia del rotor partido por S. Y por tanto, lo que estamos diciendo acá es esto. Si la tensión baja, como va al cuadrado, el torque baja cuadráticamente. Y por tanto, eso es lo que nos complica. Ahora, ¿uno qué puede hacer acá? Uno puede decir, oye, hay que subir esta tensión. Pero no se puede. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y cambiamos el TAP. El TAP estaba en la posición de 13.200. ¿Qué hago ahora? La ubico en la posición más baja, 12.540. En la más baja, porque la tensión está más baja que la nominal. Por tanto, ¿cuál será el voltaje que recibe ahora en el lado secundario? Será 400 por 12.540, no, 1.200 partido por 12.540. Y eso me da, ¿cuánto daría? 100. Es más sencillo. Sí. Ahí. ¿Sí? 12.000. ¿Cuánto daría? 382,76. 382,7. Ahora, y eso si lo dividimos por 400, ¿cuánto me daría? 0,95. ¡Ay, maravilloso! Porque debo asegurarme de que el motor recibe una tensión de más o menos del 5% para que mantenga las condiciones de diseño y fábrica. Por tanto, aquí hemos resuelto un problema, ¿se dan cuenta? Con el TAP. ¿El problema cuál es? El problema es el siguiente. Ay, esto es lo más importante para mí en este tema. El TAP puede estar ubicado en dos partes. Puede estar ubicado aquí abajo o puede estar ubicado arriba. Arriba en el techo del equipo. Por tanto, para cambiar el TAP hay que pasar en la posición. Supongamos que a esto le llamamos posición 1, esta es la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5. Por tanto, alguien tiene que subirse, supongamos que está arriba, se sube y baja de la posición 3 a la 4, a la 5. ¿Sí? ¿Me explico? Hizo un cambio en la posición. Ahora, Cuando hace el cambio. de acuerdo a esto, y aquí puse una figura para que ustedes la vieran. Ahí está el TAP, arriba. ¿Se dan cuenta que está el 2, 3? Ahí está Entonces yo hago un cambio. Ahora, miren. Bueno, aquí puedo estar una media hora. Entonces aquí está. Posición. Esta es la posición numeral 1. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la 4 y esta es la 5. ¿Dónde estaba trabajando el transformador? En la posición 3, en la central, ¿cierto? Y por tanto, la corriente venía por aquí, bajaba por ahí y circulaba por la bobina. Y volvía. Y ahí estaba, ¿cierto? Viene un bestia con carga y mueve la manilla. Al mover la manilla, este trozo de bobinado que tenía corriente 0, porque no estaba energizado, de repente pasó a 100 amperios. ¿Se dan cuenta? Hubo un cambio brusco en la bobina que no estaba energizada. Y por tanto, cuando pasa de 0 a... Bueno, no, puse la 5, no, está al revés. Estábamos en la posición 3 y pasamos ahora a la 5. Ahí, estamos a la 5. Por tanto, este bobinado tenía corriente, tenía 100 amperios. Y bajó. ¿Sí? Al bajarlo, todo este bobinado que hice con la corriente, se la saqué
porque ya no conduce por él, y por tanto se va a cero. Tanto la subida como la bajada, lo que yo tengo aquí es un lindo de I a dt. Y si al de I a dt lo multiplico por L bobina, ¿qué aparece? Un B sub L, un transiente. Y ese transiente lo que hace es romper la onda. Aparece desafortunadamente una condición transitoria de voltaje que en la práctica origina un daño irreversible del transformador. Se fue el transformador. Por tanto, cuando yo quiero cambiar el tap, ¿qué es lo que me debo asegurar? De que no circule corriente. Y por tanto, ¿cuándo debo hacer el tap? El transformador, para activarle el tap, tiene que estar desenergizado. Y aquí, por favor, lo dice, pero igual lo pongo. Miren, miren. Aquí está la placa del trafo. ¿Qué dice ahí? Cambiador sin tensión. Y como si eso fuera poco, si el mensaje no se alcanzó a leer bien, el cambiador debe ser operado con el transformador desenergizado. Entonces, el TAP es una tremenda solución, pero me impone esta condición. Es decir, aquí, cuando yo cambié el TAP, ¿qué tendría que haber hecho antes? Tendría que haber abierto acá. O sea, tendría que haber dejado todo esto sin carga, sin energía, detenido para hacer el cambio. Ahora, cuando yo tengo que detener partes de proceso, tengo que pedirse la producción. Si pensamos en un proceso. Y créanme que en producción, cuando uno le dice, oye, tengo que desconectar, genera el corte, digamos. La popularidad de uno baja radicalmente. Por eso que los chicos trabajan los puros domingos. ¿Se genera sin carga o aún cuando esté energizado? No, aquí el problema de modificar el TAP es que la bobina o le hago un cambio hacia arriba, supongamos, si yo subo el TAP, ahí la bobina que no tenía corriente se disparó a 100. Pero aún cuando no tenga carga en el secundario. Aunque no tengas carga. Ya. Porque aquí finalmente, aunque tú no tengas conectado nada en el secundario, el transformador tiene una corriente de vacío. Hay una corriente, es más baja, pero el transiente se produce igual. Y por tanto, el tema acá es que cuando uno analiza estas situaciones, siempre debe tener presente de que yo no puedo cambiar el TAP del transformador estando energizado. Si está energizado, la instrucción que debo dar es desenergizar y después cambiar. Ahora, supongamos que desenergicé. Hice todo correcto. Cambié el TAP y lo puse en la posición 5, aquí. Pasó un mes y ahora la tensión que antes era 12.000, ahora subió a 15.000 o a 14.000, porque no está mostrado. A 14.000 volts. Ahora pasa lo contrario, porque la tensión aquí arriba no la puedo controlar. Y por tanto, ¿qué va a pasar ahora con la tensión? Ahora se va a disparar, va a subir ahora. Entonces, de nuevo, ya viejito, subamos la arriba. Entonces, este tema de tener que desconectar todas las veces por un cambio de TAP hace que, usualmente, como queremos que nuestra popularidad no se vaya degradando y queremos, ojalá, hacer invisible para producción, nosotros usualmente no usamos esto. Es en situaciones muy, muy concretas. Ahora, también, ¿cierto? Debo decirlo, que también, ¿cierto? No solamente esto se aplica en el ámbito industrial. Aquí les traje un ejemplo. Fíjense, les di un ejemplo. Fíjense, transformador 120 MVA. Este es un transformador de transmisión. Voltaje del primario, el transformador es 150-220. Pero fíjense, ¿dónde está ahora el TAP? El primario está fijo, el secundario es el que está con variación. Normalmente, en el caso de transformadores de distribución o plantas industriales, el TAP está en el lado primario. En el ámbito de la transmisión está en el lado secundario. Ahora, aquí hay una diferencia importante. Estos transformadores de transmisión son transformadores que se llaman
de regulación continua. No son discretas como esto, que paso de uno al otro discretamente y donde se produce un transiente. En el caso de los transformadores de transmisión, el devanado es continuo y por tanto yo sí puedo cambiar el tap con carga. Y en este caso tenemos acá, fíjense, 220 más menos 16 por 5 octavos. Esto parece un clavo, digo. Pero fíjense, ¿cuántas tomas son? 16. Este es el número de tomas. 16 para arriba, 16 para abajo me da 32, más la toma central 33. Por tanto tengo 33 tomas. 16 para arriba, 16 para abajo, más la toma central. Ahora, esto fíjense, 16 por 5 octavos, ¿cuánto me da? 16 partido por 8 me da 2, por 5 tengo 10. En los transformadores de aplicaciones industriales yo varío un 5%, ahí varío un 10%. Genera una mayor cantidad, ¿cierto?, de corrección. Y aquí lo que estamos haciendo con esta corrección del 10%, para este caso, es sumarle 22 o restarle 22. Y por tanto, ¿qué es lo que hace este transformador? Principalmente compensa la caída de tensión que se pueda presentar en la línea. Si yo tengo una línea en 220 y la línea es relativamente larga, ¿cierto?, yo puedo tener caídas de tensión. Y por tanto, lo que estoy haciendo acá es compensar. También puedo tener subida por el efecto capacitivo, pero aquí lo importante es que tengo la opción de corregir la tensión del lado secundario de tensión nominal 220 a un valor que está por abajo, 198 o 242. Fíjense la brutalidad de tensión que yo puedo manejar con este transformador, pero insisto, transformador con carga. Ahora, a tal punto llega nuestra psicosis con esto, que nosotros lo que deberíamos hacer ahí es poner un candado. De hecho, se empiezan a encontrar que de repente en el tramo, en el ajuste del tap, hay un candado. Ese candado impide que alguna persona quiera interferir o quiera modificar ese tap. Y la llave, claro, yo la guardo, ¿cierto?, en un lugar adecuado y así me aseguro de que si algún operario, por algún desconocimiento, quiere hacer esa modificación, está impedido físicamente por el candado. ¿Se entiende? Y por tanto acá lo que tenemos, bueno, aquí puse otro, aquí no se ve muy bien, aquí puse otro dato de placa de un trafo, creo que es el mismo. Ahí está, este que estaba, ahí está, no lo puedo meter más, ahí está, el voltaje del lado primario, en media tensión, secundario fijo, y ahí tengo lo que me da el fabricante. Incluso el fabricante me da cuenta de las conexiones, cómo va cambiando el bobinado en función, ¿cierto?, del tap que yo tengo. Ahora, del punto de vista de la mirada, ¿cierto?, de un transformador de 12 enrollados con tap, aquí se establece entonces un modelo, fíjense, trafo trifásico de 2 enrollados, sin tap. Si yo tengo un transformador trifásico de 2 enrollados sin tap, el modelo es este. La Z del trafo, circuito serie, voltaje primario, voltaje secundario. Aquí tengo la corriente del primario, aquí tengo la corriente del secundario. Para que yo pueda dibujar el transformador de trifásico, de 2 enrollados así, el A, ¿cuánto tiene que ser en por unidad? Ahora, si el trafo tiene tap, el modelo del transformador con tap es un modelo que se llama modelo pi modificado. Es parecido al modelo de la línea. Tengo Y sub A, Y sub B, Y sub C. Y es un circuito en el cual, desafortunadamente, la matemática es un poquito más compleja y el Y sub A, Y sub A, Y sub B y Y sub C son función de la impedancia del trafo y del tap del transformador. Y por tanto, aquí me he tomado la libertad
de compartir con ustedes si es que el día de mañana necesitan trabajar con esto. Aquí, ¿cierto? Se lo entrego. Aquí está el modelo. Y sub A, Y sub B, Y sub C. ¿Y cuánto vale Y sub A? Aquí está la expresión. Y sub A, T1 partido por T2 por YT. Aquí está considerando TAP en ambos lados. 1 menos T1 partido por T2 por YT, TAP en ambos lados. Y el YC, T1 partido por T2 negativo, por 1 menos T1 partido por T2 por YT. Aquí está el caso general de un transformador que tiene TAP en el lado primario, TAP en el secundario. Si solamente hay TAP en el lado primario, me queda esta expresión. Ahora, antiguamente yo elaboraba esto y lo desarrollaba, pero a rigor, ¿cierto? Ya no evalúo esto. Y no lo evalúo básicamente porque esto, desde la mirada del cálculo, ¿cierto?, es bastante complejo. Entonces, para quitarle un poco la complejidad, yo se los comento. Si al día de mañana ustedes necesitan trabajar con un transformador con TAP y modelarlo, este es el circuito. Pero en CEP, ya este tema, definitivamente lo estoy planteando, pero no lo estoy evaluando. Básicamente para no seguir complejizando las temáticas. Entonces, por tanto, ahí está. Pero esta lámina no la voy a evaluar. La anterior sí, porque conceptualmente la anterior le hemos explicado, ¿cierto?, el tema. Ahora, nosotros como eléctricos, nosotros desde nuestra formación, tenemos que ser capaces de explicar por qué ese eslogan, cambiador sin tensión. Entender por qué, si yo hago el cambio de TAP estando energizado, estoy sometiendo al transformador a una condición que es irreversible. Es un daño irreversible. No es que está la posibilidad, no, se quema el bobinado. Y por tanto, en ese contexto, sí me interesa que acá ustedes entiendan, ¿cierto?, la temática y sobre todo entiendan el fenómeno que se ocurre acá. Con esto, bueno, aquí está, daño irreversible, y ahí le puse el candado. Candado, es una cuestión. Con esto estaríamos por finalizado lo que es el tema de fundamentos. Profesor, dígame. ese voltaje al final lo que hace o sea, ¿queda inutilizable o queda desregulado como que ya no entrega nada fijo? Aquí se quema el bobinado, al quemarse el bobinado queda desconectado. Vale. Y por tanto ahí, bueno, yo lamentablemente me fui un poco antes de que ocurriera un accidente de esto. Pero la persona que me comentó después, es un olor glorioso. Es un aroma, pero que es ineludiblemente de un problema eléctrico. O sea, no es solamente que uno internamente sabe que se dañó, sino que uno quizás no ve visiblemente el transformador, pero se genera un daño. Ahora, se puede resolver, hay que bobinar de nuevo, hay que volverlo a reparar, pero esto significa una parada. Y que se nos caiga un transformador, en algunos casos es un drama, porque no significa parar formal, ¿cierto?, de alguna etapa del proceso. ¿Y el transformador daña por ejemplo, los motores que están después de él? Si ocurre alguna falla, se cortan, ¿se podrían dañar los que están? No, el fenómeno es sobre el transformador. El fenómeno queda acotado solo en el transformador. Todos los equipos que estén conectados en el lado secundario normalmente no reciben este fenómeno, excepto la pérdida de suministro, porque el transformador ya no puede entregar intensidad. Pero el tema acá, para mí, ¿cierto?, es tremendamente importante que ustedes tengan presente la razón del por qué yo no puedo cambiar el TAP cuando el transformador está energizado. Y que, insisto, el fabricante se ha hecho cargo de este tema y lo dice, pero uno de repente no tiene o las pausas o los tiempos, o uno ya no reflexiona y muchas veces no lee esa información, que ahí está, le faltó haber puesto haber cambiado el color, digo, porque es una placa metálica fea, ¿cierto? ¿No? E incluso en algunos casos ya se está media desteñida, ¿cierto?, media oxidada, pero aquí el tema fundamentalmente es esto. Ahora, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es empezar con análisis de caso. En el apunte, por favor, todos tienen el apunte, a alguien le falta el apunte. En el apunte
tenemos análisis de casos. Está el caso 1, que es de flujos de potencia, definiciones básicas. Este es un ejercicio tipo para que nosotros podamos, ¿cierto?, aplicar las definiciones de potencia trifásica. Potencia compleja, cálculo de corrientes, cálculo de P, cálculo de Q. Y además incluyo corrección de factor de potencia. ¿Estamos? Ahora aquí yo hago una mirada distinta, complementaria a la que ustedes probablemente vieron en la teoría de circuitos. Cuando uno que corrige factor de potencia, uno usa el triángulo de potencia. Yo hay una fórmula de la diferencia de tangente. Aquí me interesa que no usemos eso. Me interesa que ustedes se imaginen el problema, que lo vean visualmente. Y por tanto, trato de complementar esa mirada. Ahora, es legítimo, si a usted le acomoda más trabajar con el triángulo de potencia, que lo haga. Pero algunas veces se complica, por la topología de la red, hacer esa estrategia. Y por tanto, lo que yo les voy a plantear de flujos de potencia es bastante más fácil, porque uno lo ve, visualmente ve, y se imagina cómo está trabajando ese circuito. Después, en el ejercicio número 2, está principalmente el cálculo por unidad. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, hay un trafo de tren enrollado. Por tanto, en este ejercicio lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo es evaluar dos cosas. Cálculo en por unidad, con el modelamiento de cada elemento, y además cálculo del G-bus, porque aquí se pide calcular la matriz de admitancia de baja. Y en el caso 3, ya es un caso de análisis de una red eléctrica de potencia. Y por tanto, ahí hacemos todos los procedimientos de cálculo habido y por haber. Terminado el caso 3, ya estamos en condiciones de enfrentar la prueba. La hoja de firma. Perdón. Y por tanto, la prueba, este sábado la vamos a fijar. Si no aparece en la lista, por favor, ponen su nombre abajo. Este sábado, acuérdense que tenemos 2 bloques, vamos a hacer los 3 casos. De tal forma de que, ahora, yo me tomo voy a hacer una situación distinta. ¿Sí? El caso 1 lo vamos a hacer en la pizarra. ¿Sí? De pe a pa. El 2 y 3 yo les voy a entregar el problema resuelto. Y lo vamos a comentar. Entonces la idea es, los 3 problemas han sido problemas de certamen. Para que ustedes vean el tema del matiz. Ahora, y aquí está la situación de la evaluación. En la evaluación ustedes tienen que elegir, decidir, si quieren 2 problemas o quieren 1. 2 problemas significa diversificar opciones. Un solo problema, si me equivoco en el cálculo por unidad, todo para abajo. Porque aquí no hay términos medios, digamos. Desafortunadamente, y eso es lo malo. Aquí no, si uno se equivoca en el cálculo por unidad, lo único que yo puedo decirle es resignación.com, digamos. Resígnense. No hay nada que hacer. Y por tanto, en ese contexto es que yo les doy la posibilidad, si ustedes así lo estiman necesario, pero conversen ustedes como grupo. ¿Quién les acomoda más? Yo en realidad no tengo ningún inconveniente. Y la prueba, acuérdense que va a ser de 6 preguntas, teóricas o demostraciones. Y por tanto, también ahí tenemos una parte que es importante y que ustedes aborden. Ahora, si van a estudiar desde ahora, les adelanto que están en problemas. O sea, el tema, ¿cierto? Y siempre, por eso es que traté de avanzar rápido ahora, porque ya ahora, ¿cierto?, mi segundo nombre es CEP. Debo dedicarme exclusivamente a CEP ahora. Y picotear de los otros ramos, preparándome para la prueba. La prueba 1 es, en términos de complejidad, nivel 2. La prueba 2, nivel 4. La prueba 3, nivel 8. Por tanto, la complejidad va creciendo. Y por tanto, es la oportunidad de esta prueba para que ustedes tomen relajo y vayan haciendo el tránsito más agradable, digamos. ¿Estamos? Van a ir con mayor confianza. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Se entiende? No los quiero asustarse, sino que es un tema únicamente. Por favor, no los quiero, pero es que es verdad. ¿Sí? Profe, usted no me dijo, porque ustedes después me van a decir, profe, la materia de la prueba 1 realmente la farrea, me la farrea. No quiero que digan eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el sábado hacemos los 3 casos y, ¿cierto?, el sábado sería ideal que ustedes me pudieran plantear cuándo quieren la prueba.
¿Y cómo la quiere? ¿Un problema? ¿Un caso? ¿2 casos? ¿Y cuándo sería la fecha? Pero ¿Sí? ¿Seis preguntas teóricas? 6 preguntas. Yo hago la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pregunta tiene un punto. Un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. O 1 0. Un punto. ¿Estamos? Entonces aquí, sumemos. ¿Cuánto me da esto? 6, ¿cierto? Y le sumo a ese 6, le sumo 1. Y tengo la nota de la parte teórica. Ahora, si ustedes, en vez de sacarse un punto, sacaron 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, aquí me da un 3, más el 1, 4. O sea, aquí las preguntas no son on-off. No es que está bien o está mal. A excepción que alguna pregunta sea una demostración. Porque si es demostración, o está bien demostrado, o no está bien demostrado. Entonces aquí el tema son temáticas que en tema de tiempo yo normalmente doy 45 minutos. 45 minutos para la parte teórica, después descansamos 10 minutos, salimos un ratito, ¿cierto?, para airearnos un poco, y después volvemos a la prueba de los casos. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos para los casos? ¿Cuánto tiempo? Vamos a trabajar en 2 bloques. El bloque tenemos un bloque de clase a la parte de las 10:30, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en los 2 bloques. Yo ahí usualmente converso con el profesor que sigue. En este caso el profesor que sigue es Carlos Toro. Yo converso con él, ¿cierto?, para que él me facilite su bloque para hacer nada. Ahora también está la posibilidad de la prueba hacerla un martes o un jueves. No es el ideal, pero si ustedes lo deciden, no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Duda? Respecto, usted dice que podemos elegir la fecha de la prueba. ¿En qué fecha se movería esa decisión? Mira, porque hay un feriado Sí. En el tema de la... Lo tengo en calendario. Pero ustedes tienen el calendario en el WhatsApp, se lo mandé. ¿Cierto? Yo les mandé el calendario en el WhatsApp. Vamos a buscarlo. ¿Confirma? 24. Tendría que ser como el 12, ¿no? A ver, espera. O después de la vuelta. Estamos seguros. Calendario. Aquí está. Yo les mandé el calendario y hay un feriado. Hoy día estamos el sábado 5 estaríamos terminando. Y por tanto el sábado 5 tendríamos que fijar la fecha. La universidad establece como reglamento para fijar una fecha de evaluación que tiene que transcurrir al menos una semana determinadas las materias que van a ser evaluadas. Y por tanto, no puede ser antes. En consecuencia, si nosotros terminamos el día 5, no podemos hacer la evaluación el 12. Después del 12. ¿Sí? Porque tiene que haber una semana completa, ¿cierto?, entre la última materia que se vio y la evaluación. Y por tanto, como el 19 es feriado, entonces lo que calza aquí es que la prueba sea el 26. Ahora, ustedes también, insisto acá, esto es un tema que es, en la medida que yo voy dilatando la prueba 1, el espacio que hay entre la prueba 1 y la prueba 2 se empieza a cortar. Y por tanto tampoco es bueno que lo dilaten más. Porque usted el lunes comienza a pasar materia nueva. El lunes paso con línea. Pero eso es un paseo por el Prado. Estamos a patita pelada. Estamos. ¿Sí? Pero si quedan alguna duda, No las conversamos. Pues el tema, si ustedes tienen dudas respecto a algún procedimiento, a algún cálculo, yo encantado de respondérselo. Ahora, si usted pregunta, profe, ¿cuál es el problema de la prueba? No le puedo responder. Estamos. O sea, hay preguntas que no puedo responder. Ahora, lo que sí les digo es que la prueba tiene relación con los 3 casos que vamos a ver. En cierta medida ahí le estoy dando una orientación. ¿Sí? Uno de estos 3 momentos. O sea, o parecidos, similares. Igual. Ahora el tema, yo insisto, aquí vamos a ver que los problemas que ustedes van a ver, los 3 casos, son problemas tipo examen y que están relacionados con la materia que hemos visto. No es que yo pase A y pregunte B, digamos. A eso me refiero. Sino que hay una relación directa entre los tópicos abordados, ¿cierto?, y las materias que se han visto. Y por tanto, ahora la idea, de nuevo, siempre la idea es tratar de asistir el día sábado, especialmente este sábado, que vamos a ver, ¿cierto?,
las temáticas, porque ahí está la forma de que ustedes puedan plantear sus inquietudes. ¿Sí? ¿Estamos listos? Bien, me agradezco la gentileza.